métodos de diseño. Y eso es lo que vamos a ver aquí. ¿Ya? Entonces, como primer punto, y creo yo que es el más importante, es el de primero los datos. Se escucha un eco, ingeniero. Se escucha un eco feo. Ya se canceló, Daniel está controlando los micrófonos, puede continuar el tema de Daniel. Entonces, era como le comentaba, primero los datos, la mecánica. En realidad esto de la interacción suelo-estructura tiene dos partes. Es la unión de la estructura y de la cimentación integradas en un solo análisis, ¿no? Entonces tienen su parte geotécnica y tienen su parte estructural. Y uno de los puntos más importantes es la obtención de los datos. O sea, los datos, los parámetros de la mecánica del suelo, ¿no? Entonces, como primera norma de referencia a la cual me voy a referir, es la norma técnica E50, suelos y cimentaciones de Perú, en la cual nos ofrecen datos como todos los tipos de ensayos en los cuales es válido aplicar la mecánica del suelo, la calidad y la cantidad de los datos a obtener, la profundidad de los datos. Si bien este punto lo vamos a abordar de manera muy rápida, simplemente quería mostrarles su existencia para que aquellos interesados en esta temática puedan ir y consultar esta documentación. Es cierto que hay documentos muy parecidos a de otros países, pero ustedes se van a dar cuenta que la norma técnica es no solo tiene mucho orden, sino que tiene tablas muy bien resumidas que ahorran mucho tiempo al momento de buscar información, ¿no? Podríamos hacer una pequeña comparación de la norma técnica E50 con el CHIRSOC, que es la norma argentina. Hay una norma argentina de cimentaciones, es un poquito más desordenada que la norma peruana. En cuanto a los estudios técnicos a realizar, ya el tiempo ha dado la razón de que los estudios favoritos de aquellos que se dedican a la mecánica del suelo son los ensayos in situ, y los más conocidos son empezando desde el SPT. Últimamente ha aparecido en nuestro medio el CPT y los ensayos de corte por veleta. Sí es cierto que hay otros, no los vamos a nombrar, no quiero abarcar mucho tiempo, pero hay interesantes observaciones que hace la norma E50 acerca del SPT. Y podemos apreciar el siguiente cuadro de la parte derecha. El ensayo SPT, que está distinguido como un ensayo de perforación, un ensayo in situ, no es aplicable para todos los suelos. Si bien es aplicable para clasificar en el sistema unificado de clasificación de suelos, otorga ciertos parámetros necesarios en el diseño geotécnico de cimentaciones que tienen, mediante correlaciones, ¿no? Estoy hablando que tienden a tener demasiada dispersión con el verdadero valor en situ, y esto me estoy haciendo referencia al famoso S sub U, que es la resistencia al corte no drenada o la cohesión no drenada. Si bien existen correlaciones entre el SPT y este valor de C sub U, cohesión no drenada, son correlaciones locales, de validez local, ¿no? Si tomarlo como válido nos puede llevar a optar por valores erróneos, ¿no? Eso en cuanto a simplemente ese comentario acerca del SPT, y quería mostrarles esta tabla en la parte derecha. La de la izquierda es simplemente el sistema unificado de clasificación de suelo y cómo está clasificado según su simbología los tipos de suelo. La tabla de la parte derecha me parece a mí excelente porque
resumen no solo el tipo del ensayo a realizar según el tipo de suelo, sino el parámetro a obtener, ¿no? Y fíjense, hay muchas tablas de esta forma en la norma E50, en la cual es muy fácil acceder a la información, ¿no?, de manera rápida, como les comentaba, ¿no? Simplemente, en cuanto a ese comentario, como les comento, la parte de interacción suelo-estructura tiene dos partes, la parte geotécnica y la parte de estructura. Y en la parte geotécnica, lo más importante es obtener los datos para la caracterización de la masa del suelo, la caracterización de los diferentes estratos, no solo en cantidad, sino en calidad, y es a lo que me hacía referencia hace un momento. El SPT no está permitido para todos los tipos de suelo, para obtener parámetros de resistencia al corte, que son parámetros importantes al momento de realizar los diseños geotécnicos. Sí, sirve para muchas cosas el SPT, por ejemplo, para clasificar el tipo de suelo, para obtener muestras y obtener los parámetros como los límites de Atterberg, que son bastante importantes en suelos colapsables, en efectos sísmicos como lo son la liquefacción de suelo, arcillas expansivas, ¿no? Son parámetros muy importantes que, por ejemplo, si hacemos una pequeña comparación con el ensayo CPT, que simplemente está restringido para que no se puede utilizar para grava, según la tabla que podemos observar, el CPT nuestra muestra sería una de las desventajas principales en comparación con el SPT, ¿no? Entonces, como les comentaba, dentro de la parte geotécnica se deben extraer los datos necesarios para realizar los diseños. Entre mayor sea la cantidad de datos y mayor sea la calidad, mayor va a ser nuestra aproximación a representar el comportamiento mecánico de las cimentaciones mediante los famosos resortes, de lo que vamos a hablar a continuación, ¿no? Entonces necesitamos cantidad y calidad de los datos, ¿no? Esto simplemente, como les comentaba, se está mostrando para que aquellos que estén interesados en el tema sepan que hay normas, al igual que hay de diseño estructural, hay normas de diseño geotécnico y están bien, ¿cómo les podría decir? Están bastante claras, ¿no?, en su aplicación, al igual que las estructurales. En cuanto a los números de puntos de investigación, esto igual es extraído de la norma peruana. Está en función del número de pisos, del tipo de estructura, los metros cuadrados de edificación y los números mínimos de perforaciones a investigar en un terreno son 3. Sí, es cierto, esto simplemente es una guía, este es el número 3. Si se presentan casos en los que la variación de los estratos sea bastante grande, un pozo respecto del otro, sí debería de tener en cuenta mayor número de pozos de perforación, sobre todo en presencia de arcillas que siempre representan un problema. Esta es la siguiente imagen que están apreciando, es del CIPSOC, que les comentaba, el reglamento argentino. Si bien el reglamento peruano nos presenta un mínimo de 3 perforaciones y nos da a entender que debemos añadir una perforación más cada 800 metros cuadrados, pero no nos especifican una distancia máxima entre esos puntos. En cambio, el CIRSOC sí nos puede adjuntar una distancia sí nos puede solicitar una distancia máxima. En coincidencia con la norma peruana, el CIRSOC, para terrenos como el nuestro, Santa Cruz bastante llano, de complejidad baja, como ellos lo describen, los números de pozos son 3, de mínimamente, ¿no? Pero el CIRSOC también nos adjunta, como les comentaba, una distancia máxima, ¿no? Esa distancia, si bien les puede parecer algunos términos aquí un poco raros, muy poco usuales, ¿no?, podríamos decir, para alguien que no está muy metido en este tema de la mecánica, eso lo podríamos tomar como distancia máxima entre pozos de perforación, como 20 metros. Entonces tenemos la cantidad de pozos, tenemos la distancia máxima entre ellos,
Lo único que nos faltaría añadir sería la profundidad de la perforación. Nuevamente, la norma técnica de 50 nos especifica de manera muy simple, muy gráfica. Es bastante simple encontrar esta información en la norma. Por eso les comentaba que es algo que se puede ir a consultar de manera muy rápida. Entonces, por ejemplo, para el caso del que vamos a hablar hoy, que son las cimentaciones superficiales, que son las zapatas, y en todas sus características, ¿no? Todas los tipos de zapatas y las plateas, ¿no? Entonces, la norma peruana nos indica que la profundidad a la que deben realizarse los sondeos es el nivel de cimentación, cuya variable es de sub F, más una profundidad Z. Esa profundidad Z es igual a 1.5 veces el ancho de la cimentación. Enseguida vamos a hablar de cómo definir ese valor de sub F, ¿no? Y como mínimo son 3 metros de sondeo debajo del nivel de cimentación, ¿no? Por lo general, los niveles de cimentación están por los 1.20 metros, 1 metro, ¿no? Más los 3 serían unos 4.20 metros, ¿no? Claro que ese nivel de cimentación de sub F es definido netamente por cuestiones constructivas o cuestiones de diseño, ¿no? Como les comentaba, enseguida vamos a apreciar. La diferencia en cuanto a comparación de zapatas aisladas o combinadas o vigas de equilibrio, como quieran llamarle a este tipo de cimentaciones superficiales, en comparación con las plateas, es que en las plateas el ancho viene a ser todo el ancho de la platea, ¿no? Entonces quiere decir que se forma un bulbo bastante grande en comparación con el ancho del mismo edificio haciendo uso de cimentaciones aisladas, combinadas o vigas de equilibrio, en su comparación con el uso de platea. Su ancho se dispara mucho más, las necesidades de los sondeos, las profundidades de los sondeos deben ser mayores, ¿no? Y como contraoferta tenemos lo que nos comenta el CIRSOC, que nos comenta, no vamos a entrar mucho en detalle, pero nos comenta que como mínimo, si no se conocen las áreas cargadas, debe ser como mínimo 10 metros la profundidad de la perforación, y además nos indica el criterio de Boussinet. Este método de Boussinet se puede encontrar en cualquier libro de mecánica del suelo, es simplemente un área cargada en un espacio semielástico, y nos comentan que la carga neta, la carga de presión que envía una cimentación debe ser igual a 1/10. La profundidad debe llegar hasta ese valor, ¿no? La presión que envía la cimentación debe ser 1/10 de la de contacto, ¿no? Y ahí finaliza el sondeo, la profundidad del sondeo. Para pilotes es bastante parecido. Y ya bueno, ahora entramos a lo que sería la clasificación de las cimentaciones superficiales, ¿no? El anterior punto se hizo simplemente para mostrar de que existen estas normas y prácticamente facilitarles que la información, que dirigirlos a la norma peruana por su orden, ¿no? Y su facilidad de obtener información que uno requiere. Ahora podemos entrar a la clasificación de las cimentaciones superficiales. Las cimentaciones superficiales, según distintas normas, según distintos autores, viene clasificada de manera muy distinta, presenta bastante diferencia. Por ejemplo, a quien aportó la primera ecuación de capacidad portante, Terzaghi, ¿no? Comentaba que se clasifican como, se distinguen de manera de cimentaciones superficiales siempre que el nivel de cimentación sea menor o igual al ancho de la base. Otro libro, que es como el de María Graciela Fratelli, nos indica que el nivel de cimentación debe ser menor a los 5 metros. La norma que anteriormente habíamos nombrado, la de 50, nos dice que esa relación debe ser menor o igual a 5. El Eurocódigo, menor o igual a 2. La norma ecuatoriana, menor o igual a 4. El Código Técnico de la Edificación de España coincide con el Eurocódigo, y otros autores nos dan entre 3 o 4. ¿Sí? Eso en cuanto a, era simplemente por mencionarlo, la gran dispersión de diferencias que se presentan en cuanto a esta forma de clasificar una cimentación superficial, ¿no? Y esto es lo que les hablaba hace un momento, los tipos de cimentaciones superficiales.
Son todas bastante clásicas, las aisladas cuadradas, las aisladas rectangulares, las combinadas, con vías de equilibrio, que son las que se encuentran las medianeras o las esquineras, los cimientos corridos, las plateas, cada una en sus diferentes versiones, algunas con espesor constante, otras con espesor variable. También vamos a hablar sobre cómo definir si se usa un espesor variable o un espesor constante, ¿no? Tiene una parte geotécnica y una parte estructural. Entonces, después de haber nombrado los tipos de cimentaciones superficiales que existen, podemos, de entre todas ellas podemos distinguir, entre cada una de ellas podemos distinguir las zapatas rígidas y las zapatas flexibles, ¿no? Tal vez muchos recuerden de la universidad, todos los que hayan asistido a la misma universidad que yo igual asistí, que es la Universidad Gabriel René Moreno, en la cual nos presentan un criterio, que es el que se encuentra en la parte superior, que es un criterio netamente geométrico entre la relación del vuelo y la altura de la cimentación, para distinguir si estamos tratando con una cimentación rígida o con una cimentación superficial, ¿no? Simplemente haciendo uso de la geometría de la cimentación, ¿no? Ahora, si consultamos códigos que están inclinados a la mecánica del suelo, como lo es la Guía de Cimentaciones de Obra de Carreteras de España, nos presentan criterios no solo tomando en cuenta el módulo de elasticidad del material de la cimentación, sino también haciendo uso del módulo de elasticidad del suelo, ¿no? Un módulo de elasticidad ponderado, que también vamos a hablar un poquito más adelante sobre eso. Esta norma de guía de cimentaciones nos ofrece tanto para cimentaciones aisladas como para platea. Hay otros distintos criterios, como el que nos ofrece el Código Técnico de la Edificación. No lo ajusté aquí en la lámina, pero existen distintos criterios. Y igual el Código Técnico de la Edificación utiliza el módulo de elasticidad del suelo y el módulo de elasticidad del material de la cimentación, ¿no? Y eso está directamente involucrado con la resistencia especificada del hormigón, ¿no? Y ahora entremos a lo importante. Lo anteriormente simplemente se nos había nombrado uno porque les había comentado que este tema de la interacción suelo-estructura tiene una parte geotécnica y tiene una parte estructural. Por lo general, esta temática de la interacción suelo-estructura suele hablarse en libros de análisis estructural y muy poco en libros de geotecnia, y las variables geotécnicas que están implicadas en la determinación de estas rigideces son bastantes. Enseguida las vamos a nombrar, son bastantes, y para tener un buen diseño geotécnico necesitamos los datos, que no solo tienen que ser en cantidad, sino en calidad, como les comenté. Entonces ya entremos a lo importante, a las rigideces para la interacción suelo-estructura. ¿Qué podemos realizar con estas rigideces de la interacción suelo-estructura? Para los que no estén familiarizados, en resumen, podríamos decir que es la representación mecánica del comportamiento del suelo en presencia de la cimentación. Entonces, determinar estos resortes y con ayuda de los análisis de diseño estructural, todos los programas de análisis y diseño estructural tienen aquella opción de introducirle una rigidez, una flexibilidad a los puntos de apoyo. Entonces, si nosotros en esas rigideces le damos la información correcta de cómo se está comportando la masa del suelo en presencia de esa cimentación, podemos obtener análisis como el que pueden apreciar, que es una simple vía de equilibrio, es una zapata medianera, tenemos una zapata aislada, unidas con una viga de equilibrio, ¿no? Entonces podemos modelar todo el sistema de cimentación y conocer las deformaciones en cada punto del sistema de la cimentación. Podemos conocer los momentos que están involucrados en la viga, podemos apreciar cómo los esfuerzos se dirigen hacia los elementos de mayor rigidez. Podríamos nombrar que en este sistema el elemento de mayor rigidez es la viga de equilibrio, ¿no? Entonces, cómo los esfuerzos tienden
a linealizarse sobre el eje de la viga de equilibrio. ¿No? Otro tema que podemos nombrar es cómo los asentamientos diferenciales influyen en las vigas portamuros, ¿no? Si bien normas como el ACI especifican un porcentaje del momento de columna o un porcentaje de la carga axial de la columna, transmitirla a la viga de arriostre, de equilibrio, portamuro, a veces cumplen las dos funciones, ¿no? Es una viga portamuro y es una viga de riostra, ¿no? Entonces, diseñar esa viga está íntimamente ligada con los asentamientos diferenciales. Podríamos hacer el siguiente comentario sobre este tema de los asentamientos diferenciales. Si bien el uso de estos asentamientos no pueden afectar no afectan en cuanto a esfuerzos a las estructuras isostáticas, pero sí en cuanto a desplazamiento, ahí no tendríamos ningún problema, siempre tendríamos un desplazamiento en el espacio y ningún aumento en el esfuerzo. En cambio, por lo general, y casi siempre, las estructuras proyectadas son estructuras muy hiperestáticas y estos asentamientos diferenciales tienden a crear esfuerzos que no son contenidos si es que consideraríamos bases infinitamente rígidas, que es que por lo general se hace. Entonces, en lo que ven en la siguiente lámina, un pórtico de una estructura. En la parte izquierda se encuentra con su base infinitamente rígida, que es el clásico análisis, y en la parte derecha se encuentra con rigideces finitas, ¿no? Que son las que le otorgamos al software y nos representan, como les comentaba, mecánicamente el comportamiento del suelo en presencia de esa cimentación. En presencia de esa cimentación con esa simetría, con ese espesor. Enseguida también vamos a comentar eso. Entonces, ¿qué tipo de efectos desfavorables podríamos tener en este análisis? Seguramente pueden apreciar que la estructura con rigideces finitas tiende a tener mayores deformaciones, pero tiende a tener menores esfuerzos. Entonces, ¿qué nos involucraría tener mayores deformaciones? Nos involucraría no cumplir con los estados límites de servicio, que elementos no estructurales, como son los de cerramiento, se dañen, vigas demasiado deformadas, ¿no? Incluso casos peores como el de que se creen excentricidades adicionales. Fíjense que si pueden apreciar que el eje de las columnas está en mayor proporción desfasado en la parte derecha que en la parte izquierda. Esto nos puede llevar problemas en la columna, pueden crearse mayores efectos P delta, y al estar una excentricidad ante cargas sostenidas por efectos de fluencia del hormigón, nos pueden, como les comento, seguir aumentando los efectos P delta y provocar incluso el colapso estructural. Otro problema que se puede tener es en zonas donde hay bastantes edificaciones cercanas, edificios muy cercanos, donde puede darse el efecto del golpeteo entre estructuras. Y como les comentaba, la primera viga que aprecian en la parte inferior es la viga de riostra, que también estaba funcionando como una viga de portamuro. Si bien no lo añadí a la lámina, los asentamientos diferenciales, cuando tienden a ser de cierto valor, claro que hay que analizar, ¿no?, todo el elemento en conjunto, tiende a provocar esfuerzos para los que no está soportado, ¿no? Si es que se contempla un análisis de cimentación clásico, que es el tomar en cuenta una rigidez infinitamente rígida, ¿no? No les quiero inclinar a que el análisis con apoyos infinitamente rígidos es incorrecto, ¿no? Es válido muchas veces, e incluso es mucho más seguro cuando no se conoce todas las variables que involucran el determinar las rigideces de los resortes. Sí es válido, y vamos a ver cuándo deja de ser válido el análisis de base infinitamente rígida y cuándo empieza a ser válido la base flexible, ¿no? Entonces, como les comentaba, ya las normas ya desde hace bastante tiempo contemplan en sus combinaciones de carga, tanto de servicio como de diseño,
los efectos de los asentamientos diferenciales. Para aquellos que no estén muy familiarizados o no lo puedan pillar rápido en la pantalla, es con la inicial T, es ahí en esa combinación de carga, en ese estado de carga, perdón, en donde se tienen en cuenta los asentamientos diferenciales, ¿no? Como les comentaba, los asentamientos diferenciales en estructuras hiperestáticas, que son como la mayoría que se proyectan, tienden a producir esfuerzos adicionales sin adición de carga. O sea que un asentamiento diferencial en una estructura hiperestática puede provocar, si bien los cortantes están bastante controlados porque los estribos soportan corte en ambas direcciones, no sucede lo mismo con los momentos. Puede producirse asentamientos diferenciales tan fuertes que tiendan a cambiar la forma del diagrama del momento. Entonces tenemos el estado de carga T, tanto para cargas de servicio, como para cargas, en estos estados de servicio, combinaciones de servicio, perdón, podemos controlar, son estados en los que se controla la fisuración y la deformación. Y en cuanto a los estados, las combinaciones de carga para diseño, es ahí donde se define espesores y armaduras, ¿no? Eso en cuanto a esta parte de las combinaciones de carga. Sí, las normas contemplan este tema de la interacción suelo-estructura en su combinación. Entonces, entremos allá al tema que es la interacción suelo-estructura. Entonces, las normas con las que yo he tenido familiaridad son el FEMA 440 y el ACE 4113. No, sí es cierto, hay bastante otras normas en las que se hace uso y recomendaciones sobre este método, ¿no? Hay normas japonesas, hay una norma rusa, no las conozco por el tema de limitación del idioma, pero esta de autores americanos sí la conozco. Entonces lo que sucede es lo siguiente: la interacción suelo-estructura nace como una necesidad en estructuras dinámicas. Las estructuras dinámicas inicialmente necesitaron este análisis, fueron las cimentaciones para elementos vibratorios, turbinas, bombas, entre las que podríamos nombrar, ¿no? Entonces, nace en el FEMA 440 y es adoptado por el ACE 4113. En el ACE 4113, si bien no les pude hacer una indicación, algunas indicaciones que haya gustado hacer en el gráfico, del FEMA, el ACE 4113 adopta el FEMA 440, que es la primera vez en la que aparecen consideraciones sobre la interacción sobre la estructura, y en el ACE 4113 también adjuntan un método del cual conocemos, que es el de indicarle los resortes a la cimentación. Entonces, el ACE 4113 tiene dos métodos para encarar el análisis de la interacción sobre la estructura, ¿no? El más sencillo, y es el que menos se conoce, es el del FEMA 440, adoptado por el ACE 4113, que simplemente consiste en modificar el espectro de aceleración, modificarlo, y modificar el espectro de respuesta de base rígida, modificarlo a un espectro de base flexible. Y en el programa mantener los apoyos con rigidez infinita. En eso consiste el ACE 4113 y el FEMA 440, que es un método paso a paso, al igual que podríamos comentar el método para determinar las presiones de viento en galpones, ¿no? Tienen la misma metodología, el mismo enfoque, son la norma para determinar las presiones de viento, que también es el ACE, tienden a tener la misma metodología, ¿no? Y el que más todos conocemos, ¿no? Y el más famoso son los famosos resortes, ¿no? Los famosos resortes también están descritos en el ACE 4113, ¿sí? Y aquellos que estén interesados en profundizar en estos temas, hay
publicaciones que las pueden encontrar bastante, se encuentran bastante superficiales en internet, que es el método de Gaceta. Van a encontrar un PDF muy amplio. Tal vez algunas limitaciones puedan presentar a aquellos que no puedan leer en inglés, pero ahí se encuentra prácticamente bastante información que también se encuentra en el ACE4113. Tiene un enfoque más para aprendizaje, este documento del que le estoy hablando, más para aprendizaje que el ACE4113, porque hay un desglose de las ecuaciones, hay ciertas limitaciones que él adjunta, cómo logró llegar a esas ecuaciones, ¿no? Para el interés de todos, ¿no? Entonces, como primeramente vamos a ver que seguramente a muchos les interesa, que es el de resorte. Sí, que es el clásico que todos conocemos. Y luego vamos a hacer algunos comentarios sobre el ACE4113, sobre su método de modificar el espectro de respuesta. Entonces, ¿de qué dependen las famosas rigideces? Tenemos 6, porque las estructuras están en el espacio. Tenemos 6 desplazamientos, debemos tener 6 rigideces. ¿De qué dependen los valores de esas rigideces? Como les comentaba, dependen de una parte geotécnica y de una parte estructural. En la parte geotécnica podemos nombrar dos variables. La capacidad portante de las cimentaciones. No vamos a hablar de esfuerzo admisible del suelo. Estamos hablando de capacidad portante de la cimentación. Y ya vamos a aclarar eso. De las deformaciones que sufren nuestras cimentaciones, en presencia de las cargas de la estructura, y del tipo de análisis que se esté realizando. Las rigideces estáticas no son iguales que las rigideces dinámicas. Entonces aquí ya esto involucra a la estructura. Entonces, como les comentaba, una de las variables que involucra la capacidad, a la determinación de las rigideces para la interacción suelo-estructura, es la capacidad portante de la cimentación. La capacidad portante de la cimentación involucra todas esas variables, todas las que pueden apreciar en pantalla. Los estudios del suelo simplemente los hacemos para conocer la estratificación de la masa del suelo y la propiedad de resistencia al corte de los distintos estratos que componen la masa del suelo. Todas las variables que ven en pantalla deben tomarse en cuenta para calcular la capacidad portante de una cimentación. Esta capacidad portante, a su vez, varía según, por ejemplo, la profundidad de la cimentación, que anteriormente la habíamos nombrado. La profundidad de la cimentación, ¿en qué nos podría afectar? Por ejemplo, en suelos granulares, entre mayor sea la profundidad de la cimentación, mayor va a ser la capacidad portante de la cimentación. Esto implica mayores esfuerzos, a veces optar por zapatas de espesor constante o zapatas de espesor variable, ¿no? Entonces en suelos cohesivos tiende a suceder lo mismo, pero en menor magnitud, ¿sí? El tipo de falla también está involucrado netamente en la capacidad portante de las cimentaciones. Esto está directamente involucrado si es que adoptamos, y que se sigue usando, muchos utilizan aún hoy en día, utilizan las ecuaciones de Tersay para determinar la capacidad portante de las cimentaciones, si bien está bastante limitada por el tema de que solo es aplicable a circulares, corridas y cuadradas. Podemos también mencionar la de Meyerhoff, en la cual toma en efecto el tipo de falla que va a suceder en el suelo mediante los factores de compresibilidad del suelo, ¿no? Otro factor que se toma muy poco en cuenta también es la inclinación y la excentricidad de la carga. Tenemos también la forma de la cimentación. La forma de la cimentación afecta a la capacidad portante. La capacidad portante de una cimentación cuadrada no es la misma que una rectangular, no es la misma que una corrida, no es la misma que una circular. Tiende a variar. Y en cuanto a uno de los problemas un poco complicados de documentarse cuando uno se inicia en esto de la mecánica del suelo, es si el suelo se está comportando en condiciones drenadas o no drenadas. Si alguien tiene alguna duda, en el segmento de preguntas puede comentar y podemos hacer algunos comentarios sobre la presencia de taludes igual cercanos a nuestra cimentación, influye en nuestra capacidad portante, la disminuye al no poder producirse todo el plano de falla, todo el plano de corte, limita nuestra capacidad portante. La estratificación de la masa del suelo, hay muchos casos en los que, por lo general, lo que
se tiende a haber la costumbre de adoptar la capacidad admisible del estrato en el que se está fundando. Esto no es bueno. La capacidad portante es parte de la estratificación del suelo. No solo entra en rigor el suelo de cimentación, sino entran los estratos que se ven afectados por la presencia de la cimentación. Todo esto debido al conocido bulo de presión que se produce, ¿no? Puede ser que el suelo en el nivel de cimentación sea bastante bueno, pero el inferior sea bastante débil, ¿no? Como es a la referencia que hacen los libros de escasa capacidad portante. ¿No? El nivel freático, que es el clásico problema, ¿cómo afecta la capacidad portante? Afecta según la posición en la que se encuentra. Las sobrecargas próximas a la cimentación afectan por el mismo motivo del bulo de presión, ¿no? Eso en cuanto a la capacidad portante de la cimentación. No son bastantes, si se fijan en la lámina, son bastantes las implicadas en determinar este valor. Son bastantes y son personalizadas, les podría hacer ese comentario. Son bastantes las variables y son personalizadas para cada cimentación. Por ejemplo, no es incorrecto pensar que en una misma edificación, una misma estructura, cada zapata al tener distintas formas, tiende a tener diferente capacidad portante. Eso no es incorrecto pensar, eso es correcto. Eso es lo que sucede en realidad. En cuanto a las deformaciones, son las deformaciones en la interfaz cimentación-suelo. Está íntimamente ligada con la capacidad portante, porque es la carga a la que va a estar sometida nuestra cimentación. Y la capacidad portante, como aprecian en pantalla, ya habíamos mencionado todas las variables que estaban involucradas, ¿no? La rigidez de la cimentación, sí, esta está, que ayer la habíamos nombrado cómo distinguirla, y habíamos nombrado criterios geométricos y criterios desde el punto de vista de la mecánica del suelo. Habíamos nombrado las normas que hacen estos criterios. Entonces, ¿qué es lo que sucede con las cimentaciones rígidas? Las cimentaciones rígidas tienden a repartir de manera más uniforme las deformaciones en la cimentación. En cambio, las flexibles tienden a concentrar las deformaciones en zonas donde está concentrada la carga, ¿no? La profundidad de la cimentación igual es una variable. Si bien está contenida esa variable en la capacidad portante de la cimentación, hay un método que se llama el método de la teoría de la elasticidad mejorada para calcular las deformaciones en las cimentaciones. Ahí hacen un comentario de que el módulo de elasticidad aumenta con la profundidad, pero no es lo que sucede, que el módulo de elasticidad no quiere decir que el suelo que gana resistencia con la profundidad. Lo que quiere decir es que está sometido a menor esfuerzo, y al estar sometido a menor esfuerzo, podríamos intentar imaginar el diagrama tensión-deformación de los suelos, que no es lineal. Entonces, los módulos de elasticidad que se utilizan son los módulos de elasticidad secante. Al tener menor grado de esfuerzo, la pendiente tiende a crecer. El tipo de estructura está bastante involucrado igual. Las distorsiones angulares, que están formadas por los asentamientos diferenciales, están íntimamente ligadas al tipo de estructura. Los parámetros de deformación podríamos, en suelos como las arenas, los parámetros de deformación son el módulo de elasticidad y la razón de Poisson. Ya si entramos en un rigor más numérico, se sacan conclusiones como la siguiente, ¿no? El parámetro más importante entre la razón de Poisson y el módulo de elasticidad es el módulo de elasticidad. La razón de Poisson tiende a cambiar muy poco los valores de los asentamientos. Es el módulo de elasticidad quien tiene el grueso del asentamiento. En problemas como arcilla saturada tenemos el coeficiente de compresibilidad volumétrica muy necesario para los asentamientos por consolidación primarias y secundarias. En las deformaciones está muy involucrada también la permeabilidad del suelo. Está
¿Cómo solucionamos el tema de las deformaciones en la estratificación de la masa del suelo? Ponderando un módulo de elasticidad o una razón de Poisson. Una ecuación bastante antigua es la de Bowles, en la que hace uso de ponderar el módulo de elasticidad junto con los espesores de los estratos. Pero hay y una que es mucho más preferible, que es la de la ecuación de la guía de cimentaciones de carreteras, igual, que no solo toma en cuenta los espesores de los estratos, sino también toma en cuenta el grado de esfuerzo al que está sometido ese estrato, y se hace una ponderación mucho más real, por ejemplo. ¿No? La forma de la cimentación igual está íntimamente ligada con las cimentaciones, el tipo de suelo, y al igual que la capacidad importante de la cimentación, sobre cargas próximas o cercanas. Cargas externas y cimentaciones cercanas, ¿no? Ambas pueden aportar carga, ¿no? Entonces, hablemos de la rigidez más sencilla, que es la rigidez estática, que está íntimamente, como le comento, relacionada con solamente dos variables, de las que ya hemos hablado anteriormente: la capacidad portante de la cimentación y las deformaciones esperadas, ¿no? Entonces, un comentario del cual voy a hacer hincapié aquí es del famoso coeficiente de balasto. El coeficiente de balasto, si bien es muy útil para diseño de pavimento, ¿no? Porque si nos ponemos a analizar un poquito, la carga en los pavimentos viene a ser, básicamente hablando, viene a ser la carga de una rueda, ¿no? Que tiende a generar un bulbo de proporciones no muy grandes en las comparaciones de las que realiza o las que provoca una cimentación, ¿no? Entonces, este coeficiente de balasto a veces se utiliza para caracterizar cimentaciones superficiales. Sí, bien es cierto que ese coeficiente de balasto puede caracterizar una cimentación superficial, suponiendo que el estrato sea bastante uniforme, porque incluso existen relaciones del coeficiente de balasto del ensayo de placa relacionado con un coeficiente de balasto que tendría una cimentación de las dimensiones que uno le proporcione, ¿no? Sí, bien, es cierto eso, pero en la realidad lo que sucede es que el suelo está bastante estratificado, que es el caso general. Es muy rara la vez que se encuentra un suelo en las cuales las proporciones de sus parámetros en los cuales podríamos notar los más importantes, sus parámetros de resistencia al corte, no varíen mucho. En cuanto a mucho, podríamos nombrar a Sowers, que indica que siempre y cuando los parámetros de resistencia al corte no varían en una proporción del 20%, podríamos tomar una media y utilizar un suelo de un solo estrato con esa media, ¿no? Pero la realidad es otra, en la que el suelo está estratificado, en la que el suelo está estratificado y debe tomarse en cuenta la capacidad, por tanto, haciendo uso de todo lo que habíamos nombrado anteriormente, y una de las variables es la estratificación del suelo. Y en cuanto a las deformaciones, lo mismo, es la estratificación del suelo el problema, y esa capacidad portante dividida entre esa deformación es nuestro coeficiente de balasto. Es un coeficiente de balasto personalizado y único para esa cimentación de una geometría dada a una profundidad. ¿Sí? No es el coeficiente de balasto del ensayo de placa representa, podríamos decir, a 2 veces el ancho de la placa. Representa simplemente ese, que si no me equivoco el ancho de esa placa es 76 centímetros. Entonces podríamos decir que nos representa 1.50 metros de comportamiento mecánico. En cambio, las cimentaciones tienden a tener mayores proporciones, de 3 metros, tienden a generar bulbos de mayor tamaño, sobre todo las plateas, y es incorrecto utilizar ese coeficiente de balasto del ensayo de placa. Lo que se debe hacer es calcular una capacidad portante, calcular una deformación y adjuntar la carga esperada con sus deformaciones esperadas, ¿no? Eso es lo que se le da al programa, al software, ¿no? Algunos, los que estén familiarizados con CIPECAD, al momento del diseño de plateas, disculpen, solicitan el software un K. Ese K no es el K de los ensayos de placa, no es incorrecto introducir ese dato,
tampoco es un dato que pueden extraerlo de alguna tabla, que son hay bastante tablas, sobre todo presentadas en libros de análisis estructural, en las cuales hacen nombramientos de K según el tipo de suelo y según una tensión admisible, ¿no? Algunos, los que hayan visto este tema, no, eso es incorrecto adoptar ese K. El K que se adopta es iniciando el diseño de una capacidad portante, teniendo en cuenta todas las variables que nombramos anteriormente, calculando con esa capacidad portante las deformaciones que se están produciendo, dividir ese esfuerzo, esa capacidad portante, entre esa deformación esperada, y esa viene a ser nuestra rigidez, el famoso K. Ese es el famoso K. Esa es una forma de determinar el famoso K desde el punto de vista geotécnico, ¿no? Y como les comentaba, también algunas desventajas que presentan algunos programas es que solo se puede ajustarle un valor de capacidad portante para todo el sistema de cimentación. Y como les comentaba anteriormente, también las cimentaciones tienden a tener diferente capacidad portante, no importa que estén descansando sobre el mismo terreno, en distancias no muy largas, están íntimamente ligadas con la forma de la cimentación. Podríamos hacer esos comentarios. La rigidez estática es la más sencilla de determinar. Ahora podremos hablar de la rigidez dinámica. Todo esto de que hemos hablado es simplemente porque para calcular estas rigideces, según las ecuaciones que nos facilita el AC4113, hay que realizar primero el diseño geotécnico. Hay que definir una geometría de la cimentación, espesores de la cimentación, y con esos datos, recién ir a introducir las famosas rigideces al programa, ¿no? Entonces, las rigideces dinámicas no solo dependen de la capacidad portante de la cimentación, sino también, de la capacidad portante de la cimentación, de las deformaciones, sino también dependen del amortiguamiento. Y un amortiguamiento en conjunto tanto de la estructura como del sistema de cimentación. También dependen de la frecuencia de vibración de la estructura. Y esto se puede tomar en cuenta en estos valores de rigidez K mediante factores de corrección por amortiguamiento, en los cuales están involucradas las frecuencias. Estas son las ecuaciones que nos presenta el AC4113. Aquellos que estén familiarizados con las variables en la mecánica de suelos podrán apreciar que G es el módulo de corte, que para rigideces estáticas podríamos relacionarlo con el módulo de elasticidad, mediante esa relación famosa que G, el módulo de corte, el módulo de elasticidad transversal, es simplemente igual al módulo de elasticidad longitudinal partido 2 veces 1 más la razón de Poisson, ¿no? Entonces, un dato curioso que se puede obtener de un análisis con estas ecuaciones facilitadas por el AC4113 y los criterios que anteriormente les había comentado de determinar un K para cada cimentación haciendo uso de una capacidad portante dividida entre el aceptamiento esperado, es que adjunta datos bastante parecidos que con el valor de acá que pueden apreciar en la parte izquierda inferior, que es el K sub Z, adjunta valores bastante próximos y se puede sacar conclusiones interesantes como las que les voy a nombrar a continuación. Pueden tener el caso de definir como el nivel de cimentación sobre un suelo débil y tener en la parte inferior un suelo mucho más resistente, ¿no? Entonces, tomando la recomendación que les había comentado anteriormente, otra recomendación de software que la pueden encontrar en el volumen 2 del libro de mecánica de suelos de Rico del Castillo, que nos hace el siguiente comentario, ¿no? Siempre que suceda el caso en el que se funde sobre un suelo más débil, sobre un suelo de mucha mayor rigidez, se debe tomar como parámetro total el
como parámetro único el del suelo débil, ¿no? Por más que sea razonable pensar de que la capacidad del suelo débil es aumentada por la capacidad del suelo fuerte. Si hacemos eso, como les comentaba, en las ecuaciones de capacidad portante y calculando las deformaciones esperadas, y procedimos a calcular la rigidez K sub Z, que es igual a un coeficiente de balasto vertical, mediante estas ecuaciones presentadas por el enlace 4113, podemos obtener una holgura de cuánta capacidad portante nos estamos perdiendo al aplicar el criterio de Zeus, ¿no? Son conclusiones ya entrando íntimamente en los diseños, ¿no? Nombrarles también es bastante importante que, como les había comentado anteriormente, las rigideces estáticas son distintas de las dinámicas, ¿sí? Y eso se puede apreciar en el valor de G. El G para los K estáticos no es el mismo que para los K dinámicos, ¿sí? ¿Y cómo nos soluciona esto la norma? Como les comentaba, existe, si es que queremos hacer el análisis estático, podemos relacionar nuestros parámetros en nuestros ensayos, como decir, en el CPT. Hay una publicación muy famosa de Brahadas, no es su libro, es una publicación en la cual es un evento en el cual se ensayan simulaciones y en el cual se presentan bastantes correlaciones de cómo determinar el módulo de elasticidad con distintos ensayos, ¿no? Distintos ensayos en los que podríamos nombrar el SPT, el CPT, ensayo de corte por delete. Entonces se presentan una serie bastante grande de correlaciones, muy extensa. Otra referencia podríamos hablar de la ASHTO, que igual presentan estas correlaciones, y con esas correlaciones estáticas, para determinar rigideces estáticas, podemos determinar las rigideces estáticas de nuestra instrumentación. Para el tema de rigidez dinámica, por favor, no les había comentado que estos factores beta, los beta X, beta Y, beta Z, beta X, todos estos factores son coeficientes de corrección por empotramiento. Pueden pillar, si tal vez alguno les tenga curiosidad, en la norma guía de diseño, en la norma de diseño sísmico, en la guía de diseño sísmico aquí de nuestro país, les presentan una serie de ecuaciones para determinar los K, pero no adjuntan estos valores de corrección por empotramiento. Como simple observación, ahora, en cuanto a las rigideces dinámicas de las que podemos hablar, el ACE igual presenta correlaciones en función de la velocidad de ondas de corte del ensayo de refracción sísmica, que existe, ya es un ensayo disponible localmente, y también haciendo uso de valores del SPT. Entonces, debido como les comentaba, la norma ACE 4113 hace distinción entre rigidez estática y rigidez dinámica. Entonces, existe una especie de degradación en el valor del módulo de corte. Esto debido a que las cargas se producen de manera cíclica. Entonces, el ACE nos recomienda calcular esa degradación que sufre nuestro módulo de corte. Aquellos que quieran profundizar un poquito más en el tema, están en el ACE 4113, está en el libro de Chopra, pero simplemente lo estamos nombrando aquí. La forma de determinar es simplemente clasificando según el sitio, que el sitio lo podemos clasificar según la velocidad de las ondas de corte, el número de golpes y la resistencia al corte no drenada, ¿no? Entonces podríamos clasificar los sitios de esa manera y obtener, como aprecian en la tabla 8.2, esa degradación del módulo de corte, ¿no? Sí es cierto que también aquí tendríamos el problema de la estratificación del suelo. No les adjunté la fórmula en la cual él hace una ponderación para tomar en cuenta la estratificación del suelo y hallar y
hallar la clase del sitio, ¿no? Para optar por el valor de S sub X. El valor de S sub X está ligado a otras tablas, que son, como muchos pueden apreciar, los americanos son los reyes de la tabla, que facilitan mucho las cosas. Y podríamos ya ahora entrar a hablar el método que les había comentado. Esto era en cuanto a las rigideces, a los resortes, ¿no? La lógica de los resortes. Y si bien no hemos nombrado los factores por corrección por amortiguamiento, que están involucrados también con la frecuencia de la estructura, no hemos nombrado esos resortes porque son bastante extensas, las fórmulas son bastante grandecitas, pero estas para iniciarse son bastante más sencillas para iniciarse en el tema de introducción sobre la estructura, ¿no? El uso de las ecuaciones que les estaba nombrando, que tienen correcciones por amortiguamiento, requiere un análisis más completo y un conocimiento más profundo de todas las variables involucradas en el análisis, ¿no? Aquellos que quieran profundizar en el tema pueden buscar en internet, se llama método de Gaceta, que les había comentado hace un momento, y pueden profundizar en el tema, en el cual toma el amortiguamiento histerético de la masa del suelo y el amortiguamiento por radiación. Y en cuanto al AC4113, que les comentaba hace un momento, lo que es que un método menos conocido que el de los famosos resortes es simplemente hacer una modificación en el espectro de aceleración, ¿sí? No vamos a nombrar la metodología porque es un poquito extensa, y requiere el conocimiento de bastantes variables, igual de la estructura misma, ¿no? Entre las variables que podemos nombrar en el amortiguamiento de la propia estructura, ¿no? Que por lo general, según y citando a nuestra norma de diseño sísmico, es del 5%. Podemos también nombrar la ductilidad de la estructura, una variable que interviene en este método. Entonces, por favor, si podrían ver la imagen de la parte derecha. La línea continua representa el espectro de respuesta de la estructura con base infinitamente rígida, ¿sí? Y el que está con línea punteada representa el espectro de respuesta en conjunto, ¿no? De cimentación estructura con base flexible, ¿no? Entonces se hace esa modificación y se puede proceder al análisis estructural con apoyos infinitamente rígidos. Eso en cuanto a esta gráfica. Otra cosa que podríamos apreciar de esta gráfica es que se fijan que para estructuras de corto periodo, tiende a producirse mayor aceleración al considerar rigidez flexible. Y para estructuras de periodo mucho mayor, tiende a producirse una disminución de la aceleración, ¿no? Eso está directamente implicado con los esfuerzos que vayan a producirse en la estructura y en la cimentación. Sí, y ahora no hemos comentado sobre cuándo se debe tener en cuenta la interacción sobre la estructura, cuándo se debe tener en cuenta la rigidez finita y cuándo no se debe tener en cuenta, ¿no? Y proseguir con el análisis que todos conocemos, que es la rigidez. ¿Sí? Esta tabla igual es extraída, la parte izquierda, la gráfica de la parte izquierda es igual extraída del láser, en la cual nos hace un valor de sigma, que el 1 entre sigma es igual a la altura de la edificación dividida la velocidad de onda de corte por el periodo de la estructura. ¿Sí? Y lo que pueden apreciar en el eje de las coordenadas es el periodo de la estructura de base flexible dividida el periodo de la estructura de base rígida. ¿Sí? Entonces, siempre y cuando el 1 entre sigma sea
sea menor a 0,1, esa relación entre periodos tiende a ser igual a 1, o muy parecida. Ya cuando empezamos a tener valores distintos del valor 1 entre sigma, la relación entre el periodo de base flexible y la relación entre el periodo de base rígida tiende a aumentar, y como les comentaba, tiende a aumentar mayor dispersión en sus valores. Sí, eso en cuanto a todo lo que involucra el tema de la interacción sobre la estructura. Haciendo un pequeño resumen, está ahí íntimamente ligada con las estrellas y con la estructura. Sí, hay que abarcar el problema desde ambos lados, porque el problema inicial es definir la geometría de la cimentación para luego entrar a la interacción suelo-estructura, que ya involucra problemas como les comentaba, de utilidad de la estructura, amortiguamiento. ¿Sí? Eso en cuanto a la interacción suelo-estructura. Y como comentario adicional que les quería hacer, es el diseño geotécnico, el enfoque que se le está dando al diseño geotécnico en las normas americanas. ¿Sí? Muchos localmente estamos bastante acostumbrados a diseñar las cimentaciones por esfuerzos admisibles, o sea, definimos la planta de la cimentación en base a criterios geotécnicos, ¿no? ¿Sí? Pero ese criterio es el de esfuerzos admisibles. Ya se está presentando en las normas el diseño de cimentaciones en estado límite último. Sí, esto como comentario no estoy haciendo hincapié de que es correcto, ¿no? Pero ya se está juntando en los apéndices de las normas americanas el diseño en estado límite último, que tiene el mismo criterio, por ejemplo, que el diseño de una viga, que la resistencia última es un factor de resistencia por una resistencia nominal, ¿no? Esa es la que vendría a ser la resistencia última, ¿no? Entonces ya en las normas está apareciendo el diseño por estado límite último de las cimentaciones, o sea que no solo se definen las armaduras y los espesores de la cimentación, haciendo desde un punto de vista en estado límite último, sino que también la planta de la cimentación se va a definir, están haciendo hincapié a definirla desde un punto de vista del estado límite último. Sí, eso en cuanto a esta metodología que se está añadiendo. La AASHTO tiene bastante trabajada esta metodología de estado límite último, ¿no? La AASHTO utiliza el Phi, un factor de resistencia Phi, para afectar a la capacidad portante, a la capacidad última, ¿no? Que nos otorgan ecuaciones como la de Terzai y Meyer, entre las más conocidas. Hay algunas otras que no recuerdo su nombre, pero existen. En cuanto a la bibliografía que ocupé para realizar esta presentación, es el FEMA 440, lo pueden encontrar bastante facilidad en internet, y el AC41. Sí, y para esas gráficas que apreciaron de la capacidad portante y de las informaciones son netamente haciendo uso de bibliografía de mecánica. Eso sería todo por esta presentación. Aquel que solicita alguna bibliografía de las que he nombrado, puede escribirlo en el correo o a mi número. Ok, perfecto. Muchas gracias por su presentación, interesante presentación, estimado ingeniero Roy Chávez. Muchas gracias. Bien, ahora vamos a lo que viene a ser el ciclo de preguntas de los participantes del seminario. Aquí tenemos, veamos, tenemos Andrés pregunta: ingeniero, usando resortes, ¿el diseño de columnas cambia? Pregunta, usando resortes. En cuanto al diseño de columnas y haciendo uso de la interacción suelo-estructura mediante el uso de resortes, los métodos siguen siendo los mismos. Si podríamos nombrar los diseños, las formas de diseñar columnas, de encarar el diseño de columnas,
no está involucrada con los resortes, sino simplemente está involucrada con las cargas. Claro que las cargas cambian, ¿no?, debido a la presencia de resortes. Entre los tres métodos que nos especifica el ACI para el diseño de columnas de concreto reforzado, el más conocido es el método de amplificación de momentos, que según las deltas de la columna amplifican los momentos, ¿no? Y clasifica a los pórticos como pórticos con riostra y pórticos sin riostra, ¿no? El ACI igual hace hincapié en cómo diferenciar el uso de cualquiera de estos dos pórticos. Una forma de diferenciar el índice de estabilidad y otra vez que los momentos de segundo orden no excedan en un 5% a los momentos de primer orden. Sí, y el segundo método es haciendo uso de los efectos P delta y agregando factores de reducción de inercia inicialmente y luego corregirlos según el cálculo que se tenga. Existe un tercer método, pero creo que lo que leí en la norma, que es muy complicado, que requiere variables de software que presentan no linealidades, ¿no?, uso de elementos finitos. Estoy limitado en el tercer método, solo conozco el primero y el segundo. Excelente. Ok, no tenemos más ninguna pregunta en el chat. Espera un momento, a ver si algo más aparece. No, realmente no hay más preguntas en el chat. Ok, estimado ingeniero, ¿alguna consideración final para acabar su presentación que nos quiera hacer? Por supuesto, que se tenga más cuidado en los diseños de técnicos. Mucho más cuidado en los diseños. Si quieren encarar esta temática de la interacción suelo-estructura, como les comentaba, deben hacerlo por ambos lados distintos, que es la mecánica del suelo y la estructural. Escuché un comentario por ahí que menciona referente a que algunos ingenieros con los que aquí estuve conversando, que el proyecto de norma o lo que plantea las directrices, el que fue elaborado por el ingeniero Grandi, donde él se refiere que durante un sismo en Bolivia los problemas no vienen en las fundaciones, vienen más en la superestructura. ¿Qué usted podría opinar al respecto? Lo leí, ese comentario que está en la norma, en la guía de diseño sísmico, en la cual adjuntan una forma de calcular el coeficiente K en función del esfuerzo admisible, para el cual, como yo les comentaba, el K se determina en función del esfuerzo admisible y de la deformación esperada, o haciendo uso de las ecuaciones de LAS. Y una pequeña crítica al comentario que se encuentra en la guía de diseño sísmico es que no por algún motivo de que no haya existido alguna falla de alguna cimentación, se va a despreciar todos estos análisis. Se van a despreciar también. Sí, eso me hace acuerdo a una vez que participé en un seminario donde un profesional afirmaba que la fibra de carbono no era eficiente para hacer refuerzos estructurales. Realmente que si uno alguna vez hizo un refuerzo y no le fue bien, no significa que el sistema de refuerzo de carbono no funciona. Hay ciertas cosas que hay que tener un poco cuidado cuando se emiten ciertas opiniones y no tenemos la suficiente información al respecto. Ok, estimado ingeniero, muy agradecido por su participación. Ingeniero, Un placer tener aquí con nosotros. por favor. ¿Aló? Hola, ingeniero. Buenas noches, ingeniero. Ingeniero, una consulta, por favor, ¿se puede? Por supuesto. En su explicación, en la diapositiva mostraba los desplazamientos que son mayores cuando se toma la interacción sobre la estructura, que los apoyos como rígidos. Entonces, pero los controles, ahí decía que los controles se tiene que mayor control en las deformaciones. Ahora, actualmente las normas tendrían que haber controles diferentes la norma debería tener un control diferente para un análisis con interacción sobre la estructura y otro se lo realiza normalmente.
Sí, referencia al control de las deformaciones de los elementos que soportan los elementos que por los cuales se hace el control por deformación, que son los elementos no estructurales, para evitar sus daños. Básicamente son las mismas deformaciones. O sea, esa deformación está en función a una curvatura de los elementos, no a un desplazamiento global, que es el que sucede cuando se toma en cuenta la interacción suelo-estructura. Perfecto, gracias. No. Déjenme comentar, le apareció con una pregunta aquí interesante. David Rodríguez pregunta, ¿qué normas latinoamericanas ya consideran este efecto? Como les comentaba, nuestra guía de diseño sísmico contempla unas ecuaciones para determinar estas rigideces, pero si uno se tiende a bibliografías como el ACE 4113, puede apreciar que no existen en nuestra norma coeficientes de corrección por empotamiento o coeficientes de corrección por amortiguamiento que son adicionales a los valores de determinar solo los valores de K, ¿no? Si bien sí contamos con ecuaciones. La norma peruana, igual, los peruanos igual cuentan con una norma de diseño sísmico, pero ellos tienen un enfoque bastante inclinado a la metodología rusa. Estimado ingeniero, por su participación, realmente fue interesante y la interactividad fue aceptable. Quisiera comentarles que la próxima semana vamos a tener la exposición de un ingeniero que tiene experiencia tanto en campo y en una empresa multinacional en lo que viene a ser las ventas técnicas, y nos va a dar un seminario referente al poder de la palabra. Se va a hacer el ingeniero Juan Carlos Cuellar. Va a ser el día miércoles de la próxima semana, no se la pierdan, va a ser muy interesante para que ustedes consideren lo que el poder de la palabra puede hacer en su vida profesional y en su día a día. ¿Okay? Un gusto haber estado con ustedes una vez más. Los espero la próxima semana. Vamos a estar el día miércoles a las 7. Ya está coordinado con el ingeniero Juan Carlos Cuellar. Entonces, tengan un buen fin de día, buenas noches y nos encontramos la próxima semana. Muchas gracias una vez más, estimado ingeniero. Hasta luego. Todos los seminarios que se han dado están disponibles en el sitio del Face con los videos grabados. Hasta luego. Muy buenas noches.